El profe Ricardo Urrego. Mi relación con la educación empezó, como la de todos, desde mis primeros maestros, a quienes desde un principio admiré como los poseedores de un conocimiento que se dignaban compartir conmigo y que me abría nuevos horizontes que yo deseaba explorar. Debo decir que quienes más me impactaron fueron los profesores de español y literatura y las materias de ciencias sociales. Hablo de profesores y no de profesoras porque en los colegios donde estuve solo tuve 2 maestras. De resto, en la primaria y el bachillerato, solo tuve profesores hombres. Cuando empezó la hora de preguntarme qué iba a estudiar una vez terminada mi educación secundaria, no pensé en un principio en la educación. No recuerdo y no me he podido explicar por qué en ese momento me llamaban más la atención carreras como veterinaria y ciencias de la comunicación. Mis compañeros de curso preferían carreras como medicina o alguna ingeniería, al punto de que la pregunta que rondaba en el salón no era ¿qué carrera piensa estudiar?, sino ¿qué ingeniería piensa estudiar? Al entrar en el grado quinto, el que ahora llaman 10º, tuve un profesor de español y literatura que marcó una diferencia, Hernando Cifuentes García, a quien apodaban Chivo por su barba estilo candado. Fue un maestro totalmente diferente a todos, que nos incentivó el gusto por la lectura, que nos impelía a escribir, que no tenía inconveniente en leer en voz alta al grupo de estudiantes lo que había escrito alguno de nuestros compañeros, y si alguien presentaba algo que a su juicio no tenía cierto nivel, lo motivaba a corregirlo, a trabajar más su cuento o poema o su reflexión, y a la semana siguiente le preguntaba por los avances. Yo nunca me atreví a mostrarle mis primeros versos y renglones, pero si hoy escribo, es gracias a él. Era un maestro que no tenía problema en cancelar la realización de una evaluación para leernos un cuento recién publicado por García Márquez o ponernos a leer sobre algún tema de importancia o de actualidad no relacionado con la materia, pero que consideraba de mucha utilidad. Y luego nos interrogaba por lo que habíamos entendido o por lo que pensábamos al respecto. Rara vez nos daba su opinión. Casi siempre su respuesta era otra pregunta. Podría citar otras experiencias más, pero me haría interminable. Siempre he dicho que para mí el feliz encuentro con el profesor Cifuentes fue algo así como salir de la caverna del conocido mito del filósofo griego Platón. Fue como si yo hubiera estado hasta el momento en medio de una habitación con las ventanas cubiertas con pesadas cortinas, y cada una de sus clases fue como ir descorriendo los gruesos telones para mostrarnos que más allá de esas 4 paredes había otros mundos, nuevos horizontes, cientos de caminos. El Chivo nunca nos indicó una vía en especial, simplemente se limitó a invitarnos a buscar nuestra propia senda y recorrer esos múltiples universos. Entonces la tuve clara. Yo quería ser como el profesor Cifuentes. Yo quería ser como el Chivo. No obstante, más que el español y la literatura, me llamaban más la atención las ciencias sociales. La filosofía me había dejado un mal sabor con 2 profesores catedráticos que no diferenciaban entre dictar un posgrado sobre el pensamiento filosófico de Kant y Hegel a avesados estudiosos de la filosofía y dictarles clase a unos adolescentes imberbes que a duras penas se habían escuchado hablar algo de filosofía en las clases de historia antigua sobre la cultura griega. Sin embargo, el consejo de mi hermano, que había contado con mejor suerte en el reparto de profesores de filosofía, me llevó a inscribirme en el programa de licenciatura en Filosofía e Historia de la Universidad de la Gran Colombia. Desde el primer semestre confirmé que eso era lo mío. Con 24 años entré a dictar clases en un colegio privado con una población de estratos 2 y 3. Y ahí tuve mi primer estrellón,
porque una cosa eran las materias y contenidos que recibí en la universidad y otra muy diferente, pero muy diferente, son los contenidos que se manejan en la práctica docente en los colegios públicos y privados. Con el tiempo supe que eso no solo pasaba y pasa aún en la educación, sino en otros campos. Hay un desfase abismal, hay una distancia de cientos de miles de kilómetros, de años luz, entre la teoría y la práctica. Tengo que afirmar que yo no me hice profesor en la universidad, sino que me fui haciendo a lo largo de los 38 años que me dediqué a la docencia, y me quedó faltando formación. Y aquí es donde quiero resaltar la enorme importancia de la vocación, del amor por lo que se hace, de la pasión con que se hace. Considero que en todos los campos del conocimiento y del saber es muy sustancial que uno ame lo que hace. Con todo respeto, puedo conjeturar que no es muy trascendental que un contador lo sea por vocación, pero sí, en cambio, no puedo imaginar un médico que no ame su profesión, pero desafortunadamente los hay. No puedo imaginar un docente que no se apasione por la educación, pero desgraciadamente los hay. Es muy posible que con el paso del tiempo a una persona termine por gustarle una profesión, oficio o actividad a la que se dedicó. Pero mientras eso sucede, ¿cuántos son víctimas de alguien que hace su labor solo porque le toca o porque eso le reporta un ingreso económico? En mi caso, no me imagino qué habría sido de mi vida si me hubiera dedicado a la veterinaria o a las ciencias de la comunicación, como era mi deseo en un principio. Trato de visualizarme en esas profesiones y no me hallo. La acotación sobre la vocación viene a cuento porque fueron ese amor y esa pasión por la educación las que me llevaron a volver a empezar casi de cero, buscando día a día la mejor forma de preparar y dictar mis clases, de trabajar con los estudiantes, de aprender con ellos. Mi vocación de maestro me llevó a descartar algunas maneras de dictar las clases y a profundizar en otras que observaba que me daban mejores resultados. Los estudiosos de las teorías de la educación, los investigadores de las metodologías pedagógicas, los especialistas en los enfoques didácticos se van a escandalizar y me van a condenar cuando sepan que yo no me basé en ningún autor para ir desarrollando mis propios rudimentos de pedagogía, a los cuales no sé describir. No puedo teorizar sobre ellos, porque se iban dando sobre la marcha, de acuerdo con las condiciones de la sociedad del momento y las circunstancias de cada grupo y de cada colegio, y que me funcionaron en la gran mayoría de los casos. Trabajé en colegios privados, la mayoría de estratos 2 y 3, pero también en uno de estratos 4, 5 y 6, y de veras que fue bien complicada esta última experiencia, pero considero que logré salir airoso de ella. También trabajé en un pueblo de Cundinamarca, con estudiantes que había días no podían asistir al colegio, porque tenían que ayudar a sus padres en la molienda de la caña de azúcar, para producir panela. Otros estudiantes en épocas de invierno llegaban tarde al colegio, o no podían llegar, porque las trochas veredales eran intransitables, pero con ellos se podía trabajar como con pocos, porque tenían mucho interés en aprender a estudiar. Trabajé con adultos, personas de edades entre los 20 y los 40 años en promedio, que apenas habían hecho la primaria o algunos años de bachillerato y lo habían olvidado casi todo. Finalmente, los últimos 20 años los trabajé en 2 colegios distritales. ¿Que cómo lo hice? No lo sé a ciencia cierta. Una combinación de facilidad para generar empatía con la mayoría de los estudiantes, quienes nunca me vieron como el ogro o la cuchilla, pero tampoco como el boyanachón al que se le pasa por la faja y regala la materia. Un interés creciente por tratar de hacerme entender, para generar un ambiente donde el estudiante se sentía con la confianza para hacerme una pregunta, para expresar una opinión diferente, incluso para llamarme aparte, abrir su corazón
y pedirme un consejo frente a un problema familiar o sentimental. En el caso concreto de la filosofía, a la par del programa oficial y de los lineamientos generales aportados por el Ministerio de Educación, después de los primeros años de tropezones y estrelladas, empecé a darme cuenta que debía introducir en las clases reflexiones sobre temas más próximos a los estudiantes, que por ejemplo la teoría de las 4 causas de Aristóteles, claro, sin dejar de lado el pensamiento de este filósofo griego, para que vieran a la filosofía no como un saber lejano, propio de aburridos teóricos, sino que la percibieran como muy cercana a ellos, porque tocaba inquietudes con las cuales se empezaban a enfrentar en el quehacer cotidiano, como las preguntas clásicas: ¿quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Existe una vida después de la muerte? Y muchos otros interrogantes más. Con el paso del tiempo traté de centrarme en que a partir de los temas vistos en clase, los estudiantes aprendieran a filosofar, es decir, a pensar, a cuestionar, a analizar, a solo aceptar como verdades aquellas que aparecieran definidamente claras y distintas ante su entendimiento. Esta exigencia de rigor en el pensamiento debía llevarlos a eliminar las cómodas pero inútiles supersticiones, creencias populares, agüeros, horóscopos, adivinaciones, mitos y leyendas populares, y el tan manido dicen que. Este es el camino para salir de la zona de confort donde los padres, los profesores o una autoridad de cualquier tipo se toman el trabajo de pensar por cada uno de nosotros. Me propuse tratar de que desarrollaran un pensamiento crítico, partiendo de sembrarles dudas, generarles inquietudes intelectuales, motivarlos a buscar sus propias respuestas, mirar nuevos puntos de vista, con el fin de que con el tiempo asumieran una actitud filosófica en la vida, pensando por sí mismos, teniendo criterio propio y actuando en consecuencia. No voy a decir que el logro obtenido haya sido del 100%, pero sí bastante alto y de lo cual me enorgullezco.